Sí, ahí voy a poner ahí. Y Bueno, voy a la presentación. Avísame nomás cuando querés que cambie. dale. Bueno, pues bienvenidos chicos. Este sería un pequeño tallercito que hicimos con Leti sobre la elaboración de informes para la materia de biología general, porque de repente en los primeros informes suelen haber dificultades al hacer esto porque es la primera vez que hacemos y hay muchas exigencias con ellos. No sé si querías poner la pantalla completa, Leti. Está en pantalla completa, a ver. ¿O cómo sale ahí? Para mí que no está completo. Porque me sale que estoy presentando. Te escucho un poco despacito. Perdón. Me sale que está en pantalla completa, de hecho. Ah, bueno. Ok. Igual El más, siguiente creo que se ve bien. diapositiva. Ok, Sí. ahí está. ¿O no es ese? Mm, Ah, no perdón. cambió. Sí. Está ahí. Este sí. Ajá. Ah, bueno. Ahí está. Ujú. A ver, un poco. Todavía no cambió nada. ¿Será? Ahí. Yo sigo viendo la página uno. ¿Para qué? Ahí, este es. No sé. Ah, ahí está. Ahí sí. Sí cambió. Ah, por fin. Bueno, no puedo poner Bueno. pantalla completa, no sé por qué. Ok. Ok, tranqui. Bueno. Los informes tienen varias partes. Una de ellas es la introducción. Empieza por ahí. Y en la introducción se habla de lo que dice más adelante del objetivo. Los objetivos están ligados con la introducción y también con la conclusión. ¿Qué es lo importante de la introducción? Bueno, primero se leen los objetivos, que es lo que ya te da el informe que te da la profesora. Y, por ejemplo, te dice identificar biomoléculas. Entonces, vos lo primero que haces es buscar biomoléculas en los libros de base de biología y vas poniendo los conceptos en la introducción. Generalmente los profesores no quieren que hagamos las introducciones en los primeros semestres con nuestras palabras, sino directamente citando los libros que tenemos a disposición. Y más adelante sí ya hablando de con nuestras propias palabras cuando tengamos mayor vocabulario técnico científico. ¿Qué es importante en la introducción? Bueno, incluir al menos 3 citas bibliográficas de diferentes autores. Esto es buscar en 3 libros diferentes el mismo tema, siempre con relación a lo que te dice el objetivo. Utilizar conectores entre párrafos. Hay diversos tipos de conectores. Por ejemplo, los que se citan en el costado, que pueden ser por tanto, en cuanto, igual a, sin embargo, depende de lo que ustedes quieran decir. Estos conectores se van usando de acuerdo a la necesidad de, de lo que te da el informe, de lo que te pide, de lo que quieren escribir. Y después, también los profesores no quieren que la introducción sea demasiado corta y se debe intentar rellenar al menos la mitad de la hoja. Generalmente al citar tres autores diferentes, sí o sí nomás luego van a llenar casi toda la hoja. Al menos a mí me pasaba que yo hacía
al menos 2/3 de una hoja en la introducción. Es importante que no sea tan corto, que tenga 3 autores y usar conectores entre los párrafos. Siguiente diapositiva. Ese es un ejemplo en el que hay hay 4 párrafos con 3 autores diferentes. Y esa es la manera en la que se citan los, los autores. Se pone el apellido, en este caso Solomon, y como son más de un autor, se agrega et al, coma, y el año de publicación, entre paréntesis. Y es importante que el punto esté después, pero eso Leti les va a explicar después un poco más mejor. Siguiente diapositiva. Bueno, la siguiente parte de un informe son los objetivos. Y generalmente los profesores ya te dan el objetivo de cada informe en el transcurso del semestre. Se transcribe tal cual de la descripción de la actividad y es muy importante que los verbos siempre estén en infinitivo. Es decir, identificar, admitir, reconocer, conocer, aprender, siempre terminan ar, ir. Esos son los verbos infinitivos. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, metodología es la tercera parte del informe. En la metodología se explica qué es lo que se va a hacer durante la práctica de laboratorio. Ahí dice explicar de manera secuencial, es decir, por orden. Lo primero que se hace, lo segundo que se hace, paso por paso, todo el procedimiento experimental. Se hace en tercera persona del singular en tiempo pasado y con la forma verbal precedida del se. Es se formó, se tomó una muestra, se adquirió, qué sé yo. ¿Podemos ver el ejemplo en la siguiente diapositiva? Ahí está. Metodología, ejemplo. En el muestreo de cultivo y observación de protozoarios, dice, con una red de plancton se tomó muestras de agua en 2 frascos de cristal de un estanque. Es importante que esté en singular, se tomó, tercera persona, y con la partícula se. Se añadió a un frasco un poco de hojarasca triturada, se tapó con una gasa fina y se dejó en reposo. Siempre que se va a usar un verbo, se pone se, tercera persona singular, tiempo pasado. Eso es para la metodología. Siguiente diapositiva. Bueno, esta es la parte más interesante, yo creo, del informe, que es la parte de resultados, descripción y discusión. ¿Qué se hacen resultados, descripción y discusión? Bueno, se anota todo lo que se observó, lo que vos viste, supuestamente, porque ahora es todo virtual, pero lo que vos viste en el microscopio, se anota brevemente y luego de anotar desde tu punto de vista qué fue lo que vos observaste, eso mismo que observaste, buscas en una bibliografía y verificas mediante esa bibliografía que vos citas después. Es importante que durante la descripción de los resultados, los nombres científicos que van a colocar siempre estén en cursiva y subrayados. El género siempre va con la primera letra en mayúscula y la especie
completamente en minúscula. Por ejemplo, Desmodus rotundus. Desmodus es el género y la D va a estar en mayúscula y rotundus en minúscula porque es la especie. Es una especie de murciélago. Hay otro ejemplo que es Allium cepa. Allium, la A está en mayúscula y cepa, que es ya la especie, en minúscula. Y si no están seguros de, de la especie, se pone SP. Por ejemplo, Vorticella SP. En la descripción de los resultados, los nombres científicos tienen que estar subrayados, tienen que estar en cursiva y también en subrayados. Y no es que tienen que estar así en letra cursiva, sino que tienen que estar inclinadito nomás. Siguiente, por favor. Bueno, acá está el ejemplo que es, por ejemplo, parte 1 del reino protista, dice, se cita la especie, que es Paramecium caudatum, y pone las características, según lo que se vio en el microscopio, características, tiene forma alargada, según la imagen, se observaron cilios a todo su alrededor, se distinguieron sus vacuolas digestivas. Eso es lo que ustedes anotan, que ustedes vieron, todo lo detallado que puedan y también breve. Y después se coloca ya lo que es la bibliografía, que en este caso dice de forma esbelta, con un extremo posterior. Todo esto ya de acuerdo a un libro, que generalmente los libros base son Biología de Curtis, Biología de Solomon, en este caso el Atlas de Agua Dulce, y eso. Creo que eso es todo. Ahora les va a hablar Leti de la siguiente parte y una vez que terminemos de ver todo esto, pueden hacer todas las preguntas que quieran, sin problema. Leti. Bueno, esta es la última parte de, de los resultados, que es la discusión. Y la discusión generalmente son algunas preguntas, en este caso era una sola pregunta, y era: ¿qué características presentan los organismos del reino protista? Y me imagino que las preguntas siempre tienen que estar respondidas en base a fuentes bibliográficas. O sea, no, creo que los profes generalmente no les gusta luego que nosotros nomás describamos con nuestras palabras. O sea, lo que tenemos que decir tiene que estar sustentado por una fuente científica. Entonces, em, creo que ahí ya no importa, o sea, de hecho ya no importa más que hayan tres autores diferentes. Lo importante es que respondas bien la pregunta, igual si es solamente con un autor. Eh, entonces puede ver que puse que características que son organismos unicelulares, que la mayor parte de los protistas unicelulares tienen formas corporales relativamente simples, sin tejido especializado, son muy diversos en su nutrición y así. O sea, algo no tan largo ni demasiado corto. Luego viene la conclusión, que lo único que tienen que hacer en biología general, lo único que nos podían hacer era responder a los objetivos propuestos, que si en los objetivos decía identificar organismos protistas del reino protista, entonces yo en mi conclusión le pongo: se logró identificar exitosamente a los ejemplares del reino protista en preparados frescos. Es importante que vaya siempre en tiempo pasado y que se logre identificar la relevancia de la práctica. O sea, eso nomás. Lo único que se tiene que hacer es transcribir los objetivos, pero en tiempo pasado ya. Y ahora se viene la parte más difícil, que creo que les cuesta a todos, y es la bibliografía. O sea, parece que nuestras bibliografías nunca luego van a estar bien. Entonces, las bibliografías
las referencias bibliográficas que nosotros usamos tienen que estar según las normas APA. ¿Qué son las normas APA? Unas normas que nos arruinaron la vida a todos prácticamente. Y tenemos que sí o sí presentar todas las bibliografías utilizadas en el trabajo, que como mínimo nos piden 3. Entonces, si usamos 3 o si usamos más, tienen que ir todas las bibliografías al final. Entonces, ahora les voy a dar algunos ejemplos sobre cómo tenemos que citar nuestros trabajos. Por cierto, yo tengo el documento de las normas APA de la 7ª edición, que es la última edición. Voy a estar pasándole en el grupo de WhatsApp para que le den también una mirada. Es un poco trambólico, entonces intenté resumir todo lo que está acá. Pero bueno, dice, para citar después de un texto, un libro con un solo autor o autora, se pone primero el apellido del autor, seguido de una coma y el año de publicación del libro. Por ejemplo, acá vemos que tenemos una cita que corresponde a un libro de un autor cuyo apellido es Berrío. Entonces le pongo la coma y el año de publicación, que es 2019. En la observación del día es que el punto final siempre va después de cerrar el paréntesis, nunca antes. Nunca poner punto final antes del paréntesis, porque eso está mal. Tampoco vale poner punto antes del paréntesis y después, eso está mal. Solamente poner punto al final del paréntesis, al final de toda la oración. Entonces, para libros con un solo autor. Dice, para citar después de un texto un libro con 2 autores, se pone el apellido del primer autor, seguido de I, el apellido del segundo autor, una coma, el año de publicación del libro. Bueno, la frase, el texto, va acá, que ustedes sacaron del libro, y entre paréntesis, por ejemplo, si los autores son Suárez y Rodríguez, ponemos Suárez y Rodríguez, coma, 2019. Lo mismo de antes, el punto va siempre al final del paréntesis, nunca antes. Para citar después de un texto un libro con más de 2 autores, se pone el apellido del primer autor, seguido de et al, una coma y el año de publicación del libro. Por cierto, et al significa y otros en latín. O sea, es una abreviación del latín. Suponiendo que los autores sean Sánchez, Hermosillo, Mingyang y Belling, ahí tenemos 4 autores, entonces se va a citar de la siguiente manera. La frase, y solamente ponemos el apellido del primer autor, que es Sánchez, et al, 2019. La observación también es que et al siempre va en minúsculas y lleva un punto solamente después de al. No es et punto al punto. Solamente es et al punto, 2019 y de vuelta el punto final. Ahora vamos a las referencias bibliográficas, que son diferentes a las citas bibliográficas. Las citas bibliográficas son lo que ponemos después de los párrafos que hemos citado, y las referencias van al final, en la parte donde nos dice bibliografía, que ahí ya ponemos la información más completa. Y dice, según las normas APA de la 7ª edición, cada entrada en una lista de referencia debe incluir los siguientes elementos básicos: autor, fecha de publicación, título del trabajo y fuente para recuperación. Son estos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, estas 4 cosas son los que sí o sí van a encontrar en un libro, son los que sí o sí el libro va a tener y lo que debemos poner sí o sí en una bibliografía. Acá les doy un ejemplo para libros con un solo autor. Acá tenemos el apellido de la autora, coma, la inicial de su nombre. Esta autora se llama Silvia Mather. Entonces ponemos la S de Silvia, punto. 2008, que es el año de su publicación.
punto biología, que es el nombre del libro, punto. Si encuentran el dato de qué edición es el libro, van a poner después del nombre del libro. Si es la primera, la segunda, la tercera, en este caso es la novena edición. Si no encuentran ese dato, no pasa nada, ignora nomás porque acá te dice que los elementos básicos son autor, fecha de publicación, título y fuente para recuperación. Si encuentran está bien, si no encuentran está bien también. Esta es la editorial. Ah, por cierto, la edición siempre va entre paréntesis, punto. Luego viene la información de la editorial, que es lo que quiere referirse acá con fuente para recuperación, porque hay veces que en librerías o en bibliotecas vos te vas a pedir un libro y te preguntan por la editorial. Entonces por eso es importante. Acá tenemos la información de la editorial, punto. Si encuentran esta información también es importante que pongan en la ciudad de impresión, donde se imprimió este libro. En este caso fue en México, Distrito Federal. Y también en cuántas páginas tiene el libro. En este caso tenía 960 páginas. Entonces tenemos acá los 4 elementos básicos que son el autor, la fecha de publicación, el título del trabajo y la fuente para su recuperación. La edición, el lugar de impresión y cuántas páginas tiene son datos secundarios que ustedes pueden agregar si es que encuentran. La observación de acá dice que el título del libro, en este caso la biología, siempre va en cursivas. Si el libro tiene 2 autores, se citan los apellidos de los 2 autores. Por ejemplo, acá tenemos Strevel, coma, la inicial del nombre de este autor, punto, coma, Crowther, coma, la inicial del nombre de este autor, punto. El año de publicación, 1987, punto, el nombre del libro, Atlas de Microorganismos de Agua Dulce, punto, la editorial, Ediciones Omega, punto, la ciudad de impresión en donde se imprimió, que es Barcelona, punto, la cantidad de páginas que tiene. Para las referencias, para libros con más de 3 autores, dice que debemos incluir solamente a los primeros 3 autores. Y si se preguntan qué pasa con los libros que tienen justo 3 autores, se citan los apellidos de los 3 autores, o sea, los nombres de los 3 autores. Pero si tiene más de 3 autores, se citan solamente los 3 primeros. En este caso yo sé que este libro tiene 6 autores. Es un libro que tengo en PDF y sé que tiene 6 autores. Entonces pongo el apellido y la inicial del primer autor, el apellido y la inicial del segundo autor, el apellido y la inicial del tercer autor, el año de publicación, el título del libro siempre en cursivas, la editorial, el lugar de impresión y con cuántas páginas cuenta este libro. Un dato muy importante, las referencias en la bibliografía tienen que estar siempre en orden alfabético. En orden alfabético según la primera letra que tienen acá. Dice, además cada entrada en la lista de referencias debe tener una sangría francesa a media pulgada del margen izquierdo. Okay, para que no se compliquen tanto con esto, usen ese botón Tab. Por mi computadora dice Tab, que está arriba del bloqueo mayúscula. Bueno, ese cosito que sirve para poner sangría. Usan ese botón. Por ejemplo, comienzan con el párrafo normal, pero si sus párrafos bajan, si de repente la referencia se hace muy larga y el párrafo baja acá en este lugar, ven que Barcelona está escrito un poco más hacia la derecha. Bueno, acá entonces yo apreté ese botoncito y me hizo una sangría. Eso, y si esto por ejemplo sigue en una tercera o cuarta línea, todas esa tercera y esa cuarta línea también tienen que llevar sangría.
Y hasta acá la presentación. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a lo que explicamos Pati y yo. Pueden hacer las preguntas en los comentarios o decirnos que no tienen ninguna duda también. A mí me dio, yo tuve una consulta sobre los apellidos. ¿Ese tiene que estar todo en mayúscula, el apellido, en la bibliografía? ¿O puede estar solamente la primera inicial? Revisé el documento de, de las normas APA y ahí aparece que no, que solamente No la hace falta. inicial, el apellido, debe ir en mayúscula. Eso es nuevo para mí. Debería decirle al profe sí. Ah. Y también algo que me pareció súper importante, que todos nos equivocamos alguna vez, es esa parte en la que hay que poner por orden alfabético la bibliografía. La bibliografía, tipo si el apellido es Arjona y el otro es, qué sé yo, Cabrera, primero se va a poner, o sea, el de un autor es Arjona, va a ir con la A primero y luego va a ser Arjona y el otro va a ser Whaler, por ejemplo, si es con W. Sí. Súper importante porque en serio te restan puntos por eso, macanaditas. Después de 4 informes se le ocurrió decirme que eso iba en orden alfabético a la profesora. Qué loco. Sí, a mí me pasó. ¿Qué ¿Hay una significa? pregunta? Sí. Ujú. Ok. Dice, ¿qué significa cuando te ponen que esté justificada la introducción? Creo que a eso se refiere que tiene que tener citas bibliográficas, que todo lo que pones en tu introducción tiene que estar justificado con una fuente científica. ¿Esa es tu pregunta? O sea, ¿esa era tu duda? Generalmente a los profesores no les gusta que hagamos una introducción con nuestras propias palabras. Por eso siempre piden que esté respaldado o justificado por una cita, que sea de alguien. Ah, y cierto, algo importante que me olvidé de incluir, que muchas veces no encontramos la información en libros o nos cuesta demasiado, tenemos que buscar y nos apuramos y buscamos en internet. En internet encontramos así misma la respuesta que queremos, pero si esa fuente no tiene un autor ni no tiene un año de publicación, no les sirve tampoco. A ver, me dice si tenía fuente bibliográfica. Justificar la introducción. Y puede ser entonces que esté tipo relacionado con el objetivo. Hmm, Habría que ver. sí, o sea, si nos Puede pasas ser que la introducción no haya tenido algo que ver con el objetivo. eso, si nos pasas el informe en donde te dijo eso, podemos ver para ver qué es lo que se supone que hiciste mal y te corregimos para que no vuelvas a cometer ese error. Ah, ¿qué les estaba diciendo? Ah, lo de las citas en internet. Hay una manera de citar con normas APA las fuentes de internet, pero solamente si tienen autor y fecha de publicación. Y generalmente en internet no tienen esas cosas. Y como les digo, les voy a pasar el documento de las normas APA y van a ver porque hay un montón de maneras de cómo citar libros, revistas, papers, como les digo, entradas de internet, de todo. Sí. Y si ya no tienen más otra pregunta, podemos terminar nomás ya. Muchas gracias por prenderse. Espero que les haya servido. Gracias, chicas. Voy a terminar de Vamos a grabar. enviarle el link. Sí, voy a terminar de grabar este video. Voy a subir a mi canal de YouTube. Mi primer video de canal de YouTube que
Bueno, y les voy a pasar el link para que puedan ver después si es que les quedó también alguna duda. Esta presentación también les voy a pasar por si quieren volver a ver. Y eso es todo lo que teníamos para decir. Muchas gracias. Gracias.